ejercicio número 13. Este ejercicio dice, 3 personas ganan un premio de $1,800 y desean dividirlo en partes proporcionales al dinero que prestó cada uno para participar en el sorteo del premio. Estas cantidades son 2, 3 y $4. ¿Cuánto recibió el primero? Entonces, para resolver este ejercicio, ¿sí? El mismo que me dice que esas 3 personas han ganado un premio de $1,800. Y estas 3 personas aportaron para participar de este premio. La primera persona aportó $2, la segunda persona aportó $3 y la tercera persona aportó $4. ¿Qué es lo que tengo que hacer para calcular o para encontrar cuánto le corresponde a la persona que aportó $2? Porque eso es lo que me pide el ejercicio. ¿Cuánto recibió el primero? Entonces, lo que yo voy a hacer es multiplicar a estos 3 números, a 2, 3 y 4, por una constante, por un parámetro, que puede ser cualquier letra del abecedario. Yo le voy a multiplicar por K. Si yo multiplico a 2 por K, voy a tener que esto me vale 2K, 3 por K me da 3K y 4 por K me da 4K. Luego lo que hago es sumar estas 3 cantidades y si yo sumo 2 más 3 más 4, esto me da un total de 9K. Ahora, lo que hago es igualar este 9K, lo igualo al total de dinero que han ganado. Y ese total de dinero que han ganado es de $1,800. Esto lo hago con el fin de encontrar cuál es el valor de esta constante K. Entonces, de esta manera, yo tengo que el 9 que está multiplicando lo paso a dividir y me va a quedar que K es igual a 1,800 dividido para 9. Finalmente, yo tengo que K es igual a, si yo tomo los 2 primeros números del numerador, tengo 18 entre 9, me da 2, y aumento los ceros que me quedaron. Entonces K va a tomar un valor de 200. Como me piden por el primero, y yo sé que el primero le toca 2 por K, entonces reemplazo 2 multiplicado por K. ¿Pero cuánto me vale K? K me vale 200. Entonces reemplazo aquí y me va a quedar que al primero le va a tocar 2 por 200 y si yo realizo esta multiplicación, esto me da como resultado 400. Entonces, al primero o al que aportó $2 para participar en el sorteo, le corresponde un total de $400. En el ejercicio número 14, me piden calcular lo siguiente. Un partido de fútbol, el balón describe en 2 ocasiones trayectorias parabólicas diferentes, según las funciones. Y aquí me dan 2 casos. El caso A describe una trayectoria que tiene una función determinada y el caso B también describe una trayectoria la cual tiene una función determinada. Y me dice, si el eje de las abscisas coincide con el nivel del suelo del campo de fútbol, determina el caso en el que el balón alcanzó la altura máxima. Entonces, a mí lo que me piden calcular es cuál es la altura máxima que alcanzó el balón. Es decir, en el caso A, el balón va a alcanzar una determinada altura, pero en el caso B, el balón también va a alcanzar una determinada altura. Y a mí lo que me piden es en cuál de estas 2 trayectorias el balón alcanza la altura máxima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si yo me doy cuenta, la función es una función cuadrática, ¿sí? Y la función cuadrática abre para arriba o abre para abajo en dependencia del signo que tenga el coeficiente de la variable que tiene el exponente 2. En este caso, me doy cuenta que la variable x al cuadrado tiene signo negativo, entonces la variable, ¿sí? Las 2 variables van a describir una función o una trayectoria parabólica que va a abrir hacia abajo. Entonces, si yo
grafico, ¿sí? Si yo quisiera graficar estas funciones, lo que yo voy a obtener es lo siguiente. Si yo hago esto, me doy cuenta que la altura de la parábola, ¿sí? Está determinada por quién? Por el eje de las ordenadas o por el eje Y. En otras palabras, a mí lo que me piden calcular es cuánto vale, ¿sí? Este punto, pero el punto que le corresponde al eje Y. ¿Y cómo yo determino este punto? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Una forma, ¿sí? La forma o la manera más rigurosa de poder calcular es aplicando la ecuación del vértice. Y para yo encontrar el vértice en Y, yo voy a aplicar la siguiente forma. El vértice es igual a menos b al cuadrado, todo esto más 4 veces AC y dividido para 4A. Y ahora, ¿quién es B, quién es A y quién es C? A le corresponde el coeficiente del término o de la variable que tiene el mayor exponente, en este caso x al cuadrado. Entonces, el coeficiente de este x al cuadrado le corresponde el valor de a. ¿Y cuál es el coeficiente de x al cuadrado? Si simplemente vemos aquí un signo menos. Bueno, el coeficiente es menos 1. El b le corresponde al coeficiente que multiplica a la variable que tiene exponente 1. En este caso, el coeficiente que multiplica a x es 4. Y finalmente c le corresponde el término independiente. Pero si yo reemplazo estos valores aquí en esta ecuación, lo que yo voy a tomar es que me va a requerir mucho tiempo para reemplazar y hacer este cálculo. Entonces, en un examen lo que queremos es optimizar el tiempo. Entonces, se puede calcular ese vértice en Y o esa altura de una manera más rápida, de una manera más práctica. Y esa altura Y se puede calcular de la siguiente manera. Primero vamos a calcular la altura de la primera función. Entonces, ¿cómo calculo? Lo que hago es tomar el término que multiplica a la variable que tiene exponente 1, en este caso el 4. Y a ese 4 que está multiplicando a x, yo lo voy a dividir entre 2. Si a 4 lo divido entre 2, me va a dar 2. Entonces lo anoto por acá. Y a este resultado que obtengo de la división, yo lo que hago es elevarlo al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y finalmente le sumo el término independiente. ¿Y cuál es el término independiente de la primera función? 5. Entonces le sumo más 5. Si yo realizo estas operaciones, voy a tener que 2 al cuadrado es 4, más 5 me da 9. Lo mismo hago con la segunda función. Tomo el término que multiplica a la variable que tiene exponente 1. En este caso, el término que multiplica x es 6. Y lo divido entre 2. Si yo a 6 divido entre 2, me da 3. Y a este resultado, 3, yo lo elevo al cuadrado. Y seguidamente le sumo el término independiente. ¿Cuál es el término independiente? 1. Si yo realizo esta operación, 3 al cuadrado me da 9, más 1, esto me da 10. Eso me indica, ¿sí?, que en el caso B, el balón alcanza su altura máxima. ¿Sí? Porque en A el balón alcanza una altura de 9 y en el caso B el balón alcanza una altura de 10. Y a mí lo que me pide, en cuál de las dos trayectorias el balón alcanza la altura máxima. Entonces la respuesta sería en el caso B. En el ejercicio 15 me dice lo siguiente. En un terreno dado por la expresión x al cuadrado más y al cuadrado menos 6 igual a 250, se siembran diferentes legumbres. Entre los puntos A y B de la figura se requiere sembrar un tipo de legumbres específico y me pide determinar la longitud en metros del arco formado por la cerca entre los puntos A y B. Entonces, ¿qué es lo que me pide calcular este ejercicio? Entonces, lo que me pide el ejercicio es cuánto es el valor de esta longitud
que va desde A hasta B. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me pide, el valor de la longitud que va desde A hasta B. ¿Cuánto vale esa longitud? ¿Y cómo yo calculo esa longitud? Esa longitud yo la voy a calcular de la siguiente manera. A esta longitud le voy a poner la letra L, ¿sí? Y esa longitud se calcula multiplicando el radio por el valor del ángulo. Ahora, hay que tener en cuenta que para yo poder reemplazar los datos en esta fórmula, el ángulo debe estar expresado en radianes. Y aquí el ejercicio me lo da expresado en grados sexagesimales. Entonces, ¿qué es lo que hago? Convertir. Convierto 45 grados a pi radianes. ¿Y cómo lo convierto? Multiplicando por un factor de conversión. Un pi radian equivale a 180 grados sexagesimales. Entonces, un pi radian equivale a 180 grados sexagesimales. De esta manera, si yo simplifico, le saco 45ava a 45, me da 1. Y si le saco 45ava a 180, esto me da 4. Entonces, 45 grados sexagesimales equivale a pi cuartos radianes. Entonces ya tengo el valor del ángulo. Ahora, ¿cómo yo calculo el valor del radio? Para yo calcular el valor de ese radio, ¿sí? Yo me voy a apoyar en esta ecuación que el ejercicio me brinda, ¿sí? Y la voy a copiar por aquí. Entonces tengo que x al cuadrado más y al cuadrado. Este 6 que está restando, yo lo voy a pasar al otro lado a sumar. Y me va a quedar 250 más 6, eso me da 256. Ahora, este 256 yo lo puedo reescribir de la siguiente manera. Yo tengo por aquí, esto lo copio igual, x al cuadrado más y al cuadrado. Y el 256 yo lo puedo escribir como 16 elevado al cuadrado. ¿Para qué hago esto? Porque la ecuación que me está dando aquí el ejercicio es una ecuación que le corresponde a la circunferencia con centro en el origen. Es decir, la ecuación modelo de una circunferencia que tiene centro en el origen es la siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado igual al radio elevado al cuadrado. Entonces, si yo comparo estas dos expresiones, me doy cuenta que el radio toma un valor de 16, ¿verdad? Si yo comparo x cuadrado con x cuadrado, son las mismas, y cuadrado y y cuadrado son las mismas, por lo tanto, 16 al cuadrado y r al cuadrado también debe ser lo mismo. Entonces, si yo igualo r al cuadrado con 16 al cuadrado, por tener exponentes iguales, se cancelan. Y de esta manera obtengo que el radio es igual a 16. Entonces, como ya obtuve el valor del radio y el valor del ángulo, lo que hago es reemplazarlo en la ecuación. Entonces, si yo reemplazo, voy a obtener lo siguiente. Esa longitud de arco de este sector circular que va desde A hasta B es igual al radio, que vale 16, multiplicado por el ángulo, que vale pi cuartos. Si yo simplifico, esto me va a quedar de la siguiente manera. Entonces yo voy a obtener por aquí, la cuarta de 16 es 4 y la cuarta de 4 es 1. Entonces esta longitud de arco me va a quedar 4 multiplicado por pi. Y esto vendría a ser la respuesta. Entonces sería la opción C. Entonces hay que tener bien en claro que para reemplazar los datos en esta fórmula, el valor del ángulo debe estar expresado en radianes. Ahora, el ejercicio número 16 me pide calcular lo siguiente. El módulo de elasticidad de un material elaborado con acero al carbono se puede expresar mediante una función cuadrática, en donde se analiza la variación de elasticidad del material Y,
en función del tiempo x, como se indica a continuación. Y me dan aquí la función, ¿sí? Esta función me dice que es igual a menos x al cuadrado más 5x menos 4. Entonces, el ejercicio lo que me pide calcular a mí es cuál es este punto. Miren, porque me dan aquí la función, y nos damos cuenta que la función de esta parábola abre hacia abajo. ¿Pero por qué hacia abajo? Porque el coeficiente del término o de la variable que tiene exponente 2 es negativo. Y como es negativo, entonces abre hacia abajo. Y lo que requiere, ¿sí?, calcular es cuáles son estos puntos. Este punto en y este punto en x. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo calcular de la siguiente manera, ¿sí? Como yo quiero calcular este punto, que es el punto más alto de la parábola, entonces yo me voy a apoyar en las ecuaciones de los vértices, porque esto que está aquí, este punto, le corresponde a los vértices o al vértice de esta parábola. Entonces, ¿cómo yo calculo el vértice? En x. Entonces, el vértice en x se calcula de la siguiente manera. Se calcula como menos b dividido para 2a. ¿Sí? Entonces vamos a determinar quién es a, quién es b, y también vamos a determinar quién es c. A le corresponde, ¿sí?, a le corresponde al coeficiente que multiplica al término que tiene exponente 2. En este caso, el coeficiente vendría a ser menos 1. B le corresponde el coeficiente que multiplica al término lineal, en este caso es 5, y C le corresponde el término independiente. Y el término independiente es menos 4. Ahora, si yo reemplazo para calcular el vértice en x, voy a obtener lo siguiente. Tengo en el numerador menos b, pero b ¿cuánto me vale? Me vale 5. Y todo esto dividido para 2 multiplicado por a. Entonces tengo 2 por a, pero a me vale menos 1. De esta manera yo obtengo lo siguiente. En el numerador me va a quedar menos 5 y en el denominador yo obtengo 2 por menos 1 que me da menos 2. Finalmente ya obtuve que el vértice en x equivale a 5 medios. Porque aplicando ley de signos, este menos en el numerador por el menos que está en el denominador se cancelan y me queda una expresión positiva. Entonces, aquí lo que he hecho simplemente es calcular el vértice en x. Ahora, para calcular el vértice en y, yo lo puedo hacer de muchas formas. Una de esas maneras es utilizando la ecuación del vértice para calcular en y. Y esa ecuación es menos b al cuadrado más 4 veces ac dividido para 4a. Dividido para 4a. Esto sería una forma, reemplazando los datos en esta ecuación. Otra forma sería sustituyendo este valor que ya hemos obtenido, si este valor lo sustituye en la función, es decir, donde está x, coloco este valor, 5 medios. Y eso sería otra forma de calcular el vértice en y. Pero lo vamos a hacer de una manera más práctica, de una forma más rápida, y es la que ya aplicamos en el ejercicio anterior, ¿sí? ¿Qué es lo que hago para calcular el vértice en y? Lo que hago es tomo el coeficiente del término que tiene exponente 1, y ese término es 5. Una vez que ya tomo ese término, lo que hago es dividirlo para 2. Entonces, a 5 lo divido para 2. Es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Tomaba el coeficiente del término que multiplica o la variable que tiene exponente 1 y lo dividía para 2. En este caso, como 5 entre 2 me da un número decimal, me da 2.5, lo voy a dejar expresado así, como fracción, 5 medios. Una vez que ya tenía dividido esto, lo que hacía es elevar al cuadrado y le sumaba el término independiente. Pero en este caso el término independiente es menos 4, entonces le sumo más menos 4. Finalmente, yo tengo lo siguiente. Si yo opero esta fracción, me doy cuenta que el exponente 2 afecta tanto al numerador y al denominador.
Entonces, 5 al cuadrado me da 25 y 2 al cuadrado me da 4. Ahora, todo esto menos 4. Pero este 4 que está aquí, yo lo puedo expresar como 16 sobre 4. ¿Verdad? Porque 16 entre 4 me da 4. Al final no he alterado esta operación. Entonces, ¿para qué hice lo siguiente? ¿Para qué hice esto? Para que se me facilite la suma o la resta de estas fracciones. Ahora, como tengo denominadores iguales, lo que hago es conservar el denominador, que es 4, y sumo o resto sus numeradores. Ahora, 25 menos 16, esto me da 9. Entonces, finalmente, yo ya obtuve, fíjense, yo ya obtuve que el valor de x, el valor de x que le corresponde en este punto, equivale a 5 medios, y el valor de y que le corresponde a este punto equivale a 9 cuartos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Fíjense que aquí en A y B aparece 5 medios y 9 cuartos, y en B aparecen 9 cuartos y 5 medios. Entonces, la respuesta sería la opción A. ¿Por qué? Porque si yo tengo un par ordenado, recuerden que en un par ordenado, ¿sí? El X siempre va primero. X y luego Y. Entonces, X, ¿cuánto me vale? X me vale 5 medios y Y me vale 9 cuartos. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya hemos concluido con este ejercicio. Finalmente, el ejercicio número 17, ¿sí? O bueno, nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a continuar en un próximo video con más ejercicios. Entonces, te invito a suscribirte al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo en este canal. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en una próxima transmisión.